Prólogo, el exilio del loto helado. Solo hay dos cosas en mi existencia que no comprendo, las emociones y la religión. Supongo que siempre tuve emociones, pero, mis malditos padres decidieron crear un culto, quien su líder fuera un niño que supuestamente hablaba con los dioses. Menuda gilipollez. Yo jamás oí voces, lo que me llevó a pensar que, no existía Dios. Cuando mueres, no eres nada, dejas de existir. El salón del castillo infinito estaba más silencioso que nunca. Las sombras de las columnas parecían afilarse con cada palabra de Muzan. Douma, la sonrisa vacía de la luna superior 2, permanecía arrodillado en el centro, aún con su eterno gesto de alegría helada. Sin embargo, por primera vez, su sonrisa se agrietaba. Has fallado. La voz de Muzan era tan suave como mortal. Tu devoción es inútil si no produces resultados. Las demás lunas superiores observaban desde la penumbra. Algunos disfrutaban del espectáculo, otros callaban. Douma, con la sangre demoníaca aún fresca en sus venas, alzó la mirada. Mi señor, siempre he sido fiel, musitó. Fiel, sí, replicó Muzan. Pero débil. Tu existencia ya no me interesa. Un chasquido de dedos. En un instante, la presión de la sangre de Muzan le arrancó a Douma parte de su poder. Era como si su cuerpo entero se estuviera vaciando. Sin protestar, cayó de rodillas, jadeando, mientras su sonrisa desaparecía del todo. Vete. Fue la orden final. Desde este momento no eres más una de mis lunas. El castillo se deshizo alrededor de él. Cuando recobró la conciencia, yacía en un bosque cubierto de nieve. Por primera vez en siglos sintió frío de verdad. Se incorporó tambaleante, buscando esa familiar hambre demoníaca, pero halló un extraño vacío. Un crujido en la nieve lo sacó de su trance. Dos presencias se acercaban, una cálida como el sol de primavera, la otra, aguda y cortante como una mariposa envenenada. Hermana, ¿lo sientes? La voz de Shinobu Kocho era baja y vigilante. Sí. Es fuerte, pero, extraño. Kanae adelantó un paso, su auri floreado ondeando suavemente. Parece herido. Douma alzó la vista. Entre los árboles vio a dos cazadoras de demonios, una de mirada amable y otra de ojos afilados. A pesar de su debilidad, sonrió, esta vez de manera distinta, casi humana. Vaya, mariposas en un invierno tan frío, susurró. Kanae apretó su naginata, pero no atacó de inmediato. Había algo en aquel demonio que no encajaba con la amenaza habitual. Shinobu, en cambio, tensó su hoja envenenada. El destino, caprichoso, había puesto al exiliado y a las mariposas en el mismo sendero. Y ese encuentro cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Capítulo 1, El demonio en la casa de las mariposas. Un olor dulce, medicinal, flotaba en el aire. Douma abrió los ojos lentamente y el techo blanco del cuarto lo cegó por un instante. No era el bosque helado ni el castillo infinito. Estaba recostado en un futón, envuelto en vendas, con la tenue luz del amanecer entrando por los shuji. Se incorporó, pero su cuerpo no respondió como antes. Un dolor sordo le atravesó los músculos demoníacos. Así que, ¿sigo existiendo? Murmuró con voz apagada. Sus sentidos aún funcionaban. Olía sangre humana más allá de las paredes, escuchaba pasos suaves, el murmullo de insectos en un jardín. Pero su hambre estaba amortiguada, como si una barrera invisible lo mantuviera contenido. Extendió la mano y vio que todavía podía formar cristales de hielo en sus dedos. Débiles, pero reales. Muzan ya no podía forzarlo a moverse ni inyectar órdenes en su mente. Por primera vez en siglos, su voluntad era suya. La puerta se deslizó y una figura entró. Era Shinobu, con su auri de mariposa y ojos como hojas afiladas. Sonreía de forma cortés, pero su espada envenenada reposaba al alcance de su mano. Así que ya despiertas, dijo con suavidad. No intentes nada raro. Tus heridas aún no han cerrado y esta sala está sellada con talismanes. Detrás de ella apareció Kanae, con su aura cálida y calmada. Se arrodilló junto al futón y lo observó con curiosidad. No comprendemos por qué estabas tan debilitado, dijo. Ni por qué no intentaste atacarnos cuando te encontramos. Douma inclinó la cabeza, aún con su sonrisa quebrada. Quizás, porque ya no sirvo a nadie, susurró. Mi señor me ha dejado. Estoy libre. Shinobu frunció apenas el ceño, sin dejar de mirarlo con desconfianza. Libre o no, sigues siendo un demonio. Un enemigo. Su tono era firme. Kanae posó una mano en su hombro, como invitándola a calmarse. Shinobu, tal vez esto es distinto. Podríamos aprender algo, tal vez incluso ayudar a otros, si comprendemos qué le ha ocurrido. El demonio exiliado los miró en silencio.
Por primera vez, sintió algo extraño en el pecho. No hambre, sino un ligero calor. ¿Esto es una emoción?, preguntó, mientras esto en su mente despertó en él una curiosidad que no recordaba. «Qué curioso destino», murmuró, esbozando una sonrisa menos vacía. Las mariposas cuidan de un demonio herido. En el jardín exterior, las flores se mecían con el viento. Las mariposas revoloteaban alrededor de la finca, sin saber que el futuro acababa de cambiar. Un demonio, antes luna superior, descansaba bajo su techo. Y nadie sabía aún si era el inicio de la redención, o de una tragedia aún mayor. Capítulo 2, Sombras en la Casa de la Luz. Las ventanas de la habitación estaban cubiertas con gruesas cortinas negras. El sol de la mañana apenas filtraba un hilo de luz por las rendijas, suficiente para iluminar las partículas de polvo que flotaban en el aire. Era irónico. La casa de las mariposas siempre rebosaba de luz y color, pero aquella estancia se había convertido en una cueva de sombras para mantener con vida al demonio que descansaba dentro. Douma permanecía sentado en el futón, con el cabello suelto, mientras Kanae le ofrecía un cuenco de agua con hierbas. Shinobu, apoyada contra la pared, observaba cada gesto, como si midiera el momento exacto para usar su espada. «Todavía me resulta extraño ver a un demonio aquí, bebiendo nuestras infusiones», murmuró Shinobu. «Yo también me sorprendo», respondió Douma con su sonrisa tenue. «En otros tiempos ya habría devorado a quienes me cuidaban, y sin embargo aquí estoy, sorbiendo té amargo». «El mundo cambia». Kanae se sentó frente a él. «Nos contaste que ya no recibes órdenes de Muzan. Pero no nos has dicho quién eres realmente. ¿Por qué eras tan poderoso?» Douma dejó el cuenco a un lado y bajó la mirada. Por un instante su voz perdió el tono cantarín y se volvió casi humana. «Mi historia es simple y absurda», susurró. «Nací con estos ojos extraños, con el pelo de este color, y la gente pensaba que podía escuchar a los dioses. Me hicieron líder de un templo cuando apenas era un niño. Todos venían a confesar sus pecados, a pedirme consejo. Yo sonreía, les daba palabras bonitas, pero en realidad no sentía nada. Ni pena, ni alegría. Solo vacío». Shinobu lo miró sin pestañear. «Así que fingía ser su salvador». «Fingía todo», asintió Douma. «Hasta que apareció ese hombre, Kibutsuji Muzan. Me ofreció algo que ni siquiera entendí. Poder, eternidad. Y acepté sin pensar. Me convertí en demonio. Y entonces descubrí que podía llenar ese vacío con sangre y carne. Me dije que así ayudaría a la gente, liberarlos del sufrimiento, devorándolos. Era mi misericordia». Sus dedos helados jugaron con un cristal de hielo que brotó en su palma y se deshizo al instante. Así pasaron los años. Sin sentir. Sin cuestionar. Solo obedeciendo. Hasta que él me expulsó. Y ahora estoy aquí, hablando con mariposas humanas que me ofrecen té. Kanae lo escuchaba con una mezcla de compasión y tristeza. Shinobu, en cambio, mantenía la guardia, aunque algo en su expresión se suavizó. «Lo que hiciste es imperdonable», dijo Shinobu, con voz baja pero firme. «Pero si de verdad ya no sirves a Muzan, podríamos aprender algo que nos ayude a salvar vidas». Douma la miró y por primera vez su sonrisa pareció sincera, aunque frágil. «Quizás esta es la primera vez que alguien quiere salvarme a mí». El silencio llenó la habitación. Afuera, las mariposas seguían revoloteando bajo el sol, ajenas a la escena. Dentro, el demonio y las dos hermanas compartían un instante extraño, una pausa entre la guerra y la posible redención. Capítulo 3, El demonio entre mariposas. La casa olía a hierbas frescas y a medicamentos. Douma caminaba despacio por los pasillos, descalzo, con el cabello recogido, sus pasos no hacían ruido, pero los aprendices del lugar lo notaban desde lejos. Algunos se apartaban, otros lo miraban con horror. Un demonio en la finca mariposa era una imagen que nadie podía procesar. Aoi Kanzaki fue la primera en enfrentarlo directamente. Estaba organizando las medicinas cuando lo vio asomar por la puerta. Se irguió de golpe, con el ceño fruncido. ¿Qué hace él aquí fuera de su cuarto?», preguntó en voz alta, mirando a Shinobu. Shinobu se adelantó con calma, pero tenía la mano cerca del tsuka de su espada. «Está bajo nuestra supervisión. Su cuerpo sigue débil y las cortinas lo protegen del sol. Si intenta algo, actuaremos». Douma inclinó la cabeza, con su sonrisa cortés. «No os preocupéis, mariposas pequeñas. No tengo intención de morder a nadie, al menos hoy». Aoi apretó los dientes. «No es una broma. Eres un monstruo. Mataste a incontables personas». Kanae apareció detrás de Shinobu, con su aura serena. «Aoi, sé que es difícil. Pero si aprendemos de él, podríamos salvar a otros».
Podríamos descubrir cómo liberar a demonios del control de Muzan. El demonio se quedó mirándolas en silencio, su expresión curiosamente melancólica. Siempre fui una herramienta, dijo al fin. Ahora que no lo soy, ni yo sé qué hacer. Quizás observaros me ayude a descubrirlo. Durante los días siguientes, Douma permaneció en la finca bajo vigilancia constante. Le asignaron una habitación con las ventanas selladas y solo se le permitía caminar por los pasillos interiores. Kanae le hacía preguntas sobre su regeneración, sobre los venenos que podrían afectarlo. Shinobu, por su parte, probaba microdosis de compuestos en su sangre para medir la reacción. Douma aceptaba todo sin quejarse, como un niño curioso. Pero el ambiente se tensaba. Algunas aprendices pedían que lo expulsaran. Otros cazadores que pasaban por la finca exigían su ejecución inmediata. Solo la autoridad de las hermanas Kocho lo mantenía con vida. Una tarde, mientras el sol caía, Douma estaba sentado en el jardín interior cubierto de sombras, viendo las mariposas posarse en las flores. A su lado, Kanae se sentó con calma. El odio que hay aquí es comprensible, dijo ella. No será fácil que te acepten. Douma soltó una risa suave, sin alegría. ¿Aceptarme? No me aceptaba ni yo mismo cuando era humano. Shinobu los observaba desde la puerta, con su expresión severa. En su interior, sin embargo, había empezado a nacer algo distinto a la pura hostilidad. Preguntas, dudas. Tal vez aquel demonio no era ya la luna superior 2, sino otra cosa. El silencio se llenó con el zumbido de las mariposas. El demonio exiliado y las dos hermanas seguían unidos por un frágil experimento, sin saber si terminaría en redención o en desastre. Capítulo 4, El juicio del demonio. Pasaron varios días. Las vendas de Douma ya no eran necesarias y su piel demoníaca había recuperado parte de su brillo. Sin embargo, su poder seguía amortiguado, y el hambre, contenida. Kanae y Shinobu lo escoltaron hasta una carreta cerrada con talismanes para protegerlo del sol. Su destino, la residencia Obuyashiki. El camino fue silencioso. Douma miraba por las rendijas cubiertas y veía apenas destellos de luz. En otro tiempo, esa misma luz lo habría reducido a cenizas. Ahora, por primera vez, la temía y la respetaba. Kanae le ofreció un paño húmedo para su frente, y él la miró con algo que no entendía. Gracias, susurró. Era una palabra que rara vez pronunciaba. Al llegar, fueron conducidos al jardín donde Kagaya Obuyashiki los esperaba. El patrón estaba sentado, rodeado de flores, con su voz suave y su sonrisa inmutable. A su alrededor, los pilares habían formado un semicírculo. Kyojuro, Sanemi, Hiyu, Tengen, Mitsuri, Obana y Muichiro. Todos tensos. Todos con la mano en la espada. Douma se arrodilló, todavía con su sonrisa de máscara, pero algo en su interior temblaba. Era la primera vez que estaba en presencia de tantos cazadores sin luchar. Kagaya habló primero. Bienvenido, Douma. Me han dicho que ya no sirves a Muzan. Que has contado cosas valiosas. Y que, a pesar de tu naturaleza, no has intentado dañar a nadie en la finca mariposa. ¿Es cierto? Douma bajó la cabeza. Sí, patrón. Ya no soy de Muzan. Estoy vacío, o al menos lo estaba. Sanemi dio un paso al frente. No podemos creerle. Este monstruo mató a cientos. Es un truco. Kagaya levantó suavemente la mano y el viento pareció calmarse. Sanemi, tu ira es justa. Pero también lo es mi deber de escuchar. Volvió a mirar a Douma. ¿Qué es lo que buscas ahora? La pregunta lo desarmó. Douma abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta inmediata. En siglos, nunca se había preguntado qué quería. Siempre obedecía, siempre fingía. Ahora, ante aquel hombre enfermo y sereno que lo miraba sin odio, sintió un nudo en el pecho. Un calor extraño le subió a la garganta. No lo sé, dijo al fin, con voz rota. Pero, por primera vez, quiero sentir. Quiero entender lo que soy. Un murmullo recorrió a los pilares. Kanae miró a Shinobu y vio en sus ojos un destello de duda. Kagaya asintió despacio. Entonces te daré una oportunidad, dijo el patrón. Permanecerás bajo vigilancia en la finca mariposa. Colaborarás con las hermanas Kocho. Y si de verdad quieres entender, aprenderás también de nosotros. No será fácil. Ni para ti ni para quienes te rodean. Pero yo creo en las segundas oportunidades, incluso para un demonio. Douma lo miró sin pestañear. Sintió como algo se le deshacía dentro. Una grieta en el hielo. Por primera vez, su sonrisa no era una máscara sino un reflejo torpe de algo nuevo.
Gracias, repitió, y una lágrima diminuta, transparente como cristal, cayó por su mejilla antes de evaporarse. Shinobu lo vio y apartó la mirada, sin saber qué sentir. Kanae, en cambio, sonrió levemente. En medio de aquel juicio, el ex Luna Superior había dado su primer paso hacia algo que jamás había conocido: los sentimientos. A su alrededor, los pilares aún duraban. La guerra contra Muzan continuaba. Pero en aquel instante, en aquel jardín, nació una posibilidad que nadie había previsto. Capítulo 5, el nuevo culto del paraíso eterno. Los días en la finca mariposa empezaron a volverse rutina. Douma ya no se quedaba todo el día encerrado. Bajo la supervisión directa de Kanae y Shinobu, le permitían salir en carreta o cubierto con talismanes para visitar un pequeño valle a medio camino entre la residencia Ubuyashiki y la finca. Allí, en las ruinas de un viejo santuario, comenzó a levantar su nuevo culto. No era un culto con un oscuro destino para las jóvenes como en sus tiempos de Luna Superior. Esta vez, todos estaban a salvo, los cazadores sabían quién entraba y salía, las aprendices tomaban notas y las personas que querían descansar en paz, eran absorbidas por Douma, claro a tener el consentimiento de las personas, algo que, aunque no les gustaba a los pilares, la gente daba las gracias a Douma como siempre lo habían hecho, al verle como su mesías, su dios. Una noche, mientras colocaba cristales de hielo en las fuentes del santuario para refrescar el agua, Shinobu se acercó con un pergamino en la mano. «Tenemos noticias». Se lo tendió. Douma la miró. «¿De Muzan?» Ella asintió. «Nuestros informantes dicen que sigue moviéndose en las sombras. Ha reorganizado a las lunas de las que nos hablaste, a la tercera luna, le dio tu puesto y Daki y Gyutaro operan en el distrito rojo y Muzan busca un azul lirio araña y sigue evitando el combate directo. Todavía no sospecha que tú estás vivo, y menos aún, que colaboras con nosotros». Douma escuchó sin interrumpir. Sentía algo nuevo en el pecho, un hilo de tensión que antes no existía. ¿Miedo? ¿Nervios? ¿Culpa? Kanae se acercó con una cesta de hierbas. «Por eso mismo es importante que sigas aquí. Este templo no solo nos da recursos, sino también información. Si de verdad has roto con él, puedes ayudarnos a prepararnos antes de que la guerra empiece de verdad». El demonio exiliado miró el cielo oscuro, pero a la vez brillante por las estrellas, pequeños puntitos a millones de kilómetros de ellos. «Sí», respondió aburrido Douma, «se ha pasado casi toda su vida buscando esa flor, y ya ni recuerdo para qué era. Curioso destino, ahora soy el espía que alimenta a quienes me odiaban». Esbozó una sonrisa, pero ya no era del todo vacía. «Quizás esto es lo que llaman remordimiento». Shinobu arqueó una ceja. «¿Así que empiezas a sentir algo?» Douma se llevó una mano al pecho. «Hay un peso aquí, cuando escucho los nombres de los que aún siguen matando bajo su orden, y veo vuestras manos manchadas intentando salvar vidas. Es extraño. Incómodo. Pero, también, cálido». Kanae le sonrió suavemente. «Es un buen inicio». Las mariposas revoloteaban sobre el nuevo culto del paraíso eterno. En aquel lugar intermedio, entre la luz y la sombra, entre demonios y cazadores, un antiguo monstruo comenzaba a aprender lo que era ser más que un monstruo. Y en algún rincón oscuro, Kibutsuji Muzan y sus lunas seguían moviendo los hilos, sin saber que uno de sus peones había cambiado de tablero. Capítulo 6, sombras que observan. En una cámara oculta del castillo infinito, el aire era tan espeso como sangre coagulada. Muzan Kibutsuji permanecía sentado, su expresión imperturbable, mientras Kokushi, Akaza, Daki y Guitarra guardaban de rodillas. A través de una red de informantes demoníacos, había recibido una noticia imposible. Douma seguía vivo, y estaba bajo el amparo de los cazadores de demonios. Así que, la voz de Muzan era un susurro letal. El insecto que expulsé aún respira, y colabora con ellos. Kokushibi inclinó la cabeza sin levantar la mirada. «Señor, ¿quiere que me encargue de él?» Muzan no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, sus ojos rojos brillando en la penumbra. «No. Todavía no. Quiero saber qué pretende. Que mis espías lo vigilen. Quiero que cada palabra que pronuncie llegue hasta mí. Si entrega información a los cazadores, sabremos también lo que ellos saben». Akaza apretó los puños, su rostro torcido en un rictus de furia. «Ese traidor merece morir». Escupió. «Le arrancaré la cabeza con mis propias manos». Muzan giró apenas el rostro, y el simple destello de sus ojos hizo que Akaza callara al instante. «Tu impaciencia me aburre, Akaza». La voz era fría como una hoja de acero. «Si Douma se cree libre, si cree que puede sentir, lo usaré. Y cuando deje de servirme, lo desharé lentamente».
Daki y Guitar intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que un solo gesto del señor podía sellar su destino. En el culto del paraíso eterno, Douma no tenía idea de que la red de Muzan ya se estaba cerrando. Caminaba entre los corredores de sombra y perfume, revisando los pergaminos que Shinobu le había pedido. Cada vez que veía a Kanae doblar las hierbas con sus manos delicadas, sentía aquel calor extraño crecer en su pecho. No era hambre. Era otra cosa. Y cada noche, cuando dormía, o fingía dormir, veía en sueños el rostro de Muzan, no con devoción, sino con miedo. Alguien se acercó. Era Kanae, con su sonrisa tranquila. ¿Estás bien?, preguntó. Douma asintió despacio. Por primera vez, no. Levantó la mirada hacia ella. Antes no sentía nada. Ahora siento miedo, y algo más, por ustedes. Kanae lo miró en silencio, comprendiendo que aquel demonio estaba entrando en un territorio desconocido incluso para él, la humanidad. Muy lejos de allí, Muzan cerró los ojos y una sonrisa mínima se dibujó en sus labios. Juega a ser humano todo lo que quieras, Douma, susurró. Pronto recordarás quién es tu verdadero señor. Las sombras del castillo infinito se movieron como tentáculos. La partida apenas comenzaba. Capítulo 7, el culto del paraíso. El culto del paraíso. No era un culto a Douma. Era un punto de encuentro, un centro de intercambio vigilado donde aldeanos, cazadores y aprendices traían provisiones y salían con medicinas y armas. Todo bajo la mirada atenta de las mariposas. Douma se había convertido en una figura ambigua. Demonio, informante, mecenas. Pero en su interior algo cambiaba cada día. Al amanecer, bajo techos cubiertos, entrenaba con Shinobu y Kanae. Al principio solo era para medir su resistencia a venenos y su capacidad regenerativa, pero poco a poco, él mismo comenzó a pedir ejercicios de espada, respiración y control de su hielo. Si de verdad quieres ayudarnos, le dijo Kanae una tarde, tendrás que aprender a canalizar tus técnicas para proteger, no para matar. Eso suena difícil, respondió Douma con su sonrisa gradeada. Pero, quiero intentarlo. Así, entre talismanes y cortinas para protegerlo del sol, Douma entrenaba con estocadas lentas, aprendía a usar su hielo para formar barreras en lugar de cuchillas, y a moverse siguiendo los patrones de respiración que Shinobu le enseñaba. A veces terminaba exhausto, con cristales rotos en las manos y la frente perlada de sudor. Por primera vez en siglos, sentía fatiga. Y junto a ella, una sensación nueva. Propósito. Mientras tanto, en la residencia Obuyashiki, los pilares debatían su destino. Hiyu Tomioka permanecía en silencio, mirando el informe que Kanae había enviado. Sanemi no ocultaba su rabia. Es un monstruo. Entrenarlo es una locura. Bramó. Kyojuro Rengoku, en cambio, golpeó su puño en la palma con energía. Si puede luchar contra Muzan, debemos aprovecharlo. La batalla que se avecina será feroz. Kagaya Obuyashiki escuchaba con los ojos entrecerrados, su voz serena como siempre. El riesgo es grande, pero también la esperanza. Si un demonio puede elegir no matar, quizás haya un camino que aún no hemos visto. De regreso en el culto del paraíso, Douma practicaba una y otra vez su nueva técnica. Un abanico de hielo que no cortaba, sino que amortiguaba golpes, protegiendo a un aprendiz que hacía de sparring. Shinobu lo observaba, intrigada. Kanae sonreía al ver la escena. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Douma respiró hondo, dejando que el aire frío saliera de su boca como neblina. Siento que por primera vez no estoy fingiendo. Siento que quiero proteger esto. Protegeros. Se tocó el pecho. Aquí adentro algo late distinto. Las mariposas revoloteaban sobre las telas blancas del culto del paraíso. Entre el sonido de las espadas y el murmullo del viento, un antiguo demonio, antes símbolo de devoción vacía, aprendía el significado de un nuevo credo: vivir y sentir. Capítulo 8, Sombras y mariposas. El culto del paraíso ya no era solo un santuario. Se había convertido en un terreno de práctica. Al amanecer, cuando las sombras aún eran largas y el sol no alcanzaba el patio cubierto, Douma se colocaba en el centro con su abanico helado. Frente a él, los pilares formaban un semicírculo. Kyojuro, Hiyu, Mitsuri, Tengen, incluso Sanemi había aceptado observar. Con un gesto, Douma alzaba los brazos y pequeñas flores de escarcha surgían del suelo. Esto es lo que usaba para cegar al enemigo, explicaba. Si controlan su respiración, pueden atravesarlo sin perder el equilibrio. Los pilares imitaban sus movimientos, midiendo el patrón del hielo y aprendiendo a contrarrestarlo. Por primera vez, un demonio les enseñaba a pelear contra un demonio. El aire se llenaba de vapores fríos y gritos de Kiai. En un rincón, Kanae observaba con atención.
Cada vez que Douma sonreía sin crueldad, algo cálido le subía al pecho. Shinobu, en cambio, se obligaba a mantener la mirada fría, pero sentía un extraño cosquilleo en el estómago cuando Douma se giraba para corregir la postura de su espada. No era confianza ciega, pero sí una grieta en el muro del odio. Al finalizar la sesión, Douma dejó caer el abanico y se sentó en el tatami para recuperar el aliento. Unos pasos suaves se acercaron. Era Kanao Tsuyuri, la joven discípula de las Kocho, con su moneda en la mano. Se detuvo frente a él sin decir palabra. Douma la miró, inclinando la cabeza. Tú debes ser Kanao. La mariposa que no habla. Kanao bajó los ojos, insegura. No sabía si acercarse o no. Su moneda giró entre sus dedos. No sé si debo hablar contigo, susurró al fin, casi inaudible. Douma la miró largo rato, sorprendido de oír su voz. Haces bien en dudar, respondió, con una sonrisa suave. Yo también estoy aprendiendo a hablar, sin mentir. Kanao lo miró fugazmente. Había algo distinto en ese demonio. No el brillo de un depredador, sino una calma extraña, casi humana. Se giró para irse, pero antes de hacerlo, Douma agregó. Si alguna vez quieres entrenar conmigo, puedo enseñarte a ver los movimientos en el hielo. Es como leer un futuro breve. Ella no contestó, pero la moneda se detuvo en su palma y no cayó al suelo. Se marchó en silencio, con un leve rubor en las mejillas. Desde el umbral, Kanae y Shinobu observaban la escena. Un intercambio de miradas entre ellas bastó para saber que algo estaba cambiando en todas las direcciones. Un demonio entrenando a los pilares. Dos cazadoras sintiendo curiosidad, y quizás algo más. Y una discípula que, por primera vez, había respondido sin lanzar la moneda. El culto del paraíso era ya más que un templo. Era un campo de prueba para el corazón. Capítulo 9, las cadenas invisibles. El gran salón de reuniones estaba lleno. Douma, sentado en un extremo, mantenía la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Frente a él, los pilares y Kagaya Obuyashiki escuchaban los últimos informes sobre los movimientos de Muzan. Kanae y Shinobu se mantenían cerca, como un cordón protector invisible. Douma hablaba con voz calma, explicando rutas secretas y guaridas usadas por demonios, cuando de pronto su sonrisa se congeló. Un dolor agudo, como garfios de hielo, le atravesó el cráneo. Sus ojos se oscurecieron. ¿Douma? Kanae se inclinó hacia él. ¿Qué te ocurre? En su mente, una sombra se levantaba. La voz de Muzan, fría y absoluta, llenó su cabeza como un veneno. ¿De verdad creíste que te habías librado de mí? No eres libre. Tus pecados siguen siendo míos. Recuérdalo. Douma apretó los dientes, temblando. El tatami se helaba bajo sus manos. Ante sus ojos pasaban imágenes como cuchillos, un templo de madera, una mujer de cabello largo protegiendo a un bebé, su propia mano extendida, y la sangre. No. Escapó de sus labios. Los pilares se pusieron en guardia al instante. Shinobu desenvainó la espada, pensando en un ataque. Pero Kanae vio el terror en sus ojos y dudó. La voz de Muzan continuó. Ella confiaba en ti, ¿recuerdas? La mujer que huyó del templo. La madre del niño que ahora me odia sin saberlo. Fuiste tú quien la hizo callar para siempre. Tú y solo tú. Las imágenes se clarificaron. Douma en su templo, la madre de Inosuke arrodillada con su hijo en brazos, suplicándole que lo salvara. Douma, con sus manos temblando, queriendo dejarla huir, y la orden mental de Muzan entrando en su cerebro como una estaca. El cuerpo de ella cayendo. El niño lanzado río abajo. El demonio exiliado cayó de rodillas, cubriéndose la cara. Por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. No quise hacerlo, murmuró. Me obligó. Los pilares intercambiaron miradas. Hiyu frunció el ceño. Mitsuri tapó la boca con la mano. Incluso Sanemi vaciló un segundo al ver al demonio roto. Kagaya habló con su tono suave. Douma, ¿qué ves? Douma levantó la mirada, con lágrimas transparentes en los ojos. La madre de un niño, ella vino a mí para salvarlo, y yo la maté. Muzan me obligó. Yo no quería. El silencio cayó sobre la sala. Kanae posó una mano sobre su hombro. Shinobu guardó la espada sin saber qué decir. En ese instante, todos comprendieron que estaban viendo algo inédito. Un demonio recordando con dolor, no con orgullo, una de sus peores acciones. En algún rincón oscuro del castillo infinito, Muzan sonrió al sentir la desesperación de su antiguo siervo.
Aunque su control ya no era absoluto, sus cadenas invisibles aún podían apretar cuando quería. Nunca serás libre de mí, Douma, pero esta vez, en lugar de obediencia ciega, Muzan recibió algo que jamás había sentido de su luna superior: odio. Un odio silencioso que crecía bajo las lágrimas heladas. En la sala de reuniones, Douma respiró hondo, todavía temblando. No quiero ser su herramienta nunca más, dijo, con voz rota. Ayúdenme a destruirlo. Las mariposas del culto del paraíso parecían haber seguido a Douma hasta aquel salón. Y, entre cazadores y demonio, se abrió un nuevo camino. No solo colaboración, sino venganza compartida. Capítulo 10, el niño del paraíso. Mucho antes de que se convirtiera en demonio, antes del castillo infinito y de Muzan, Douma fue solo un niño. Su verdadero nombre apenas se recuerda. Nació con el cabello pálido y los ojos de colores imposibles, iris de arco iris. En la aldea, aquel aspecto provocó susurros. Es un elegido, los dioses lo bendicen. Sus padres, comerciantes hábiles y ambiciosos, vieron en esos murmullos una oportunidad. En una vieja casa de madera con olor a incienso, levantaron el germen de lo que llamaron el camino al paraíso. Primero fueron pequeños rituales, luego sermones, hasta que la vivienda se transformó en un santuario improvisado. A Douma le pusieron túnicas blancas, coronas de flores, y le enseñaron frases dulces que debía repetir. Diles que sus almas irán al paraíso, le susurraba su madre. Diles que eres su salvador, insistía su padre. El niño obedecía. Sonreía como le decían, posaba las manos sobre la cabeza de los peregrinos, aceptaba ofrendas. Y mientras lo hacía, en su interior crecía un hueco. No sentía nada de lo que decía. Ni compasión, ni fe, ni felicidad. Era un escenario, y él era la figura central de un teatro sagrado que no entendía. Con el paso de los años, el culto creció. Había seguidores de todas partes. Cantaban sobre el paraíso después de la muerte, sobre el Mesías de los ojos multicolores. Douma, ya adolescente, veía a ancianos llorar y a madres entregar sus ahorros con esperanza. Y él, con su sonrisa perfecta, repetía frases aprendidas. No temáis. Vuestro sufrimiento terminará. El paraíso os espera. Pero cuando regresaba a su habitación, se quedaba sentado en el suelo mirando sus manos. ¿Por qué no siento nada?, susurraba. ¿Por qué no soy como ellos creen? Ese vacío emocional se convirtió en su compañero. Se acostumbró a mirar desde lejos el dolor humano, incapaz de compartirlo. Se convenció de que estaba roto, de que tal vez su papel era solo ese, una máscara, un salvador sin alma. Fue en ese estado cuando Kibutsuji Muzan lo encontró. Le ofreció algo que sonaba como una respuesta: poder, eternidad, hambre. Douma aceptó sin preguntarse por qué. La máscara del Mesías se transformó en la máscara del demonio. El camino al paraíso de sus padres se volvió un culto de devoración. Y el niño vacío dejó de ser humano. Ahora, sentado en la finca mariposa con las mariposas revoloteando a su alrededor, aquel recuerdo lo atravesaba como una lanza. El niño que una vez fue, presionado para ser un dios, no había tenido oportunidad de elegir. Y, por primera vez, Douma comprendía su propia frase repetida en el pasado. El camino al paraíso después de la muerte no era un destino para los demás. Era su anhelo secreto de dejar de existir, de dejar de fingir. Pero ahora, entre Kanae, Shinobu y el culto del paraíso, ese niño roto empezaba a construir un camino distinto. No hacia la muerte, sino hacia la vida. El templo del camino al paraíso estaba iluminado con velas. En la sala central, Douma, todavía con su aspecto impecable, pero ya demonio, recibía a los fieles. Los peregrinos entraban con la cabeza baja, buscando consuelo. Entre ellos había una mujer joven de cabello largo, Kotoa Asibira, con un bebé en brazos. Sus ojos mostraban cansancio y miedo. Douma la vio avanzar. Incluso entre decenas de fieles, aquella mujer irradiaba algo distinto: dulzura, fragilidad. Se arrodilló frente a él. «Por favor, proteja a mi hijo», susurró. «Mi esposo es violento. No tengo a dónde ir». Douma sonrió, como siempre, pero su sonrisa no tenía crueldad. «Este es un lugar seguro», dijo con su tono suave. «Nadie os hará daño aquí». Durante semanas, Kotoa vivió en el templo. Cantaba para calmar al pequeño Inosuke y ayudaba en las tareas sencillas. Douma la observaba desde lejos. Ella no lo trataba como a un dios ni como a un monstruo, solo como a alguien. A veces se sentaba junto a él después de los rituales. «Gracias», le decía, sin ceremonias. «Aquí mi hijo duerme tranquilo». Douma, acostumbrado a devotos que lo veneraban, sentía algo extraño cada vez que ella lo miraba a los ojos. Una calidez leve, casi humana.
En esos momentos, el hambre demoníaca quedaba en silencio. Pero Muzan no toleraba esa grieta. Una noche, mientras Douma recorría el templo, su mente fue atravesada por la orden mental. Recuerda quién eres. No dejes escapar a nadie. Devóralos. Todos son alimento. Douma apretó los dientes. Se cubrió la boca. Caminó hacia el dormitorio donde Kotoa acunaba a Inosuke. Ella se levantó, sintiendo el aire helado que emanaba de él. ¿Qué ocurre?, preguntó. Douma. El demonio temblaba. Sus manos se alargaban con garras sin quererlo. Llévalo, huye, susurró, casi inaudible. Ahora mismo. Kotoa entendió. Con el corazón desbocado, se echó el bebé al pecho y corrió hacia la salida trasera. Atravesó corredores, mientras veía con horror un cadáver de una joven. No había duda. Pasó tiempo con un demonio. Ella solo empezó a correr más rápido, mientras Douma luchaba contra su propio cuerpo. Pero la orden de Muzan era una cadena. El demonio la alcanzó en la galería del río. Lo siento, gritó, con lágrimas congeladas en los ojos. Kotoa giró para proteger a Inosuke. Vio, por un segundo, al niño de ojos multicolores detrás de la máscara de demonio. Y en ese instante tomó su decisión. Lanzó a su hijo al río, tratando de que la corriente se lo llevara lejos. Douma llegó un segundo después. La atrapó por la espalda. Su hambre, su cuerpo, hicieron el resto. Kotoa cayó, pero el bebé ya flotaba río abajo, alejándose. Con su último aliento, ella sonrió al ver que Inosuke se salvaba. Douma se quedó en la orilla, con las manos manchadas, inmóvil. Sus lágrimas se cristalizaron antes de caer. No era placer. No era poder. Era vacío. Y por primera vez, el demonio sintió una punzada de culpa. Yo no quería, murmuró al viento.